Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos, hoy en Entrevista Venevisión estamos listos ya para conversar con Sobella Mejías. Ella es ex rectora del Consejo Nacional Electoral y también dirigente del Partido Acción Democrática en el estado Lara. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Lili. Buenos días a los que nos están viendo en el programa, a todos. Doctora, vamos a apelar a su experiencia de más de 30 años en el poder electoral para comenzar hablando sobre las elecciones que tenemos en puertas. Ya ha sido oficialmente anunciado que el 9 de diciembre se va a elegir a los concejales. ¿Usted cree que hay las condiciones dadas para ir a un nuevo proceso electoral en Venezuela o en todo caso el actual CNE va a garantizar el derecho a la participación de los venezolanos con las garantías que esto implica? Bueno, mira, la Constitución establece, nuestro ordenamiento jurídico establece que el Poder Electoral, una de las tareas que tiene es garantizar el derecho a la participación que tienen los ciudadanos y las diferentes organizaciones políticas. Es lamentable cómo el Poder Electoral en este tiempo anuló la participación de los principales partidos políticos de Venezuela cuando les prohíbe y no les permitió el derecho a la participación. Las leyes que rigen la materia en relación a la Constitución y la vida de la cualidad de una organización política está establecida en nuestro ordenamiento jurídico y en la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones que está vigente. Resulta que los principales partidos en Venezuela pasaron por un proceso de cancelación que es correcto porque no habían participado en 2 elecciones nacionales. Vino un proceso de validación de conformidad a lo que está establecido en la Constitución. Incluso el Poder Electoral, en vez de facilitar esa renovación, estableció procedimientos inéditos, como es el caso de validar en sitio, que no era fácil lograrlo. Sin embargo, los principales partidos políticos lo realizaron, están vigentes, tienen personalidad jurídica, constitucionalmente tienen la potestad de poder incluso presentar candidaturas a los cargos de elección popular, todos los que se han venido realizando. Sin embargo, aun cuando es un derecho el ejercicio del sufragio, fueron castigadas porque no participaron en una determinada convocatoria de las elecciones pasadas y fueron anulados. O sea, les anuló su derecho a la participación, es decir, que el Poder Electoral violó lo que está establecido en la Constitución y en las leyes que rigen la materia y que están vigentes. Por ejemplo, en el año 2005, Lirio, hubo un proceso de concejales, elecciones de concejales y juntas parroquiales que se realizó durante el mes de agosto. Sin embargo, el Poder Electoral, alegando el derecho a la participación, garantizar esa participación ciudadana, porque ese ejercicio de sufragio, por supuesto, es intransferible. La debe realizar el pueblo en su rol soberano en los asuntos políticos. Y ellos alegando ese derecho a la participación, que incluso esa participación, ese derecho que tiene que garantizar el Poder Electoral, fue elevado, ese órgano que era un órgano administrativo con autonomía funcional y administrativa independiente, autorizó a la Unidad de Vencedores Unidos, la UV, una sigla que apenas habían iniciado un proceso de constituirse en partidos políticos nacional, como decirte, el 1 de abril del año 2005, el proceso de postulación de acuerdo al cronograma de esas elecciones de concejales era entre el 11 al 15 de abril y el Consejo Nacional Electoral autorizó a unas siglas, a una denominación provisional que no estaba constituida en partido político y no tenía la cualidad para que pudiera postular candidaturas para ese entonces, incluso violando los principios de igualdad que están establecidos en la Constitución y que son principios que deben mantenerse, y les permitió postular. Y hoy día que tenemos los principales partidos políticos que validaron de conformidad a la Constitución y que tienen la cualidad, hoy día se les anuló el derecho a la participación. Desde el año 2000 para acá, luego de esos procesos de validación que unos partidos superan y que otros no, luego de que el mismo CNE diga que si no participaron en determinado proceso, no tienen derecho a postular candidatos para el siguiente, ¿cómo se ha ido reduciendo, digamos, la oferta política de partidos para los venezolanos? Claro, porque es que hay un tema que tenemos que estar bien claro. La mayoría del país necesita y quiere vivir bien, quiere calidad de vida, y el gobierno lo sabe. Ir a un proceso en condiciones normales, donde participen todo el cuerpo electoral en condiciones de igualdad. Por supuesto, el gobierno no va a ganar cargos de elección popular, no los va a ganar. Y una de las tareas que se ha hecho, y eso lo tenemos que ver con mucha responsabilidad, es
enviar un mensaje. ¿Para qué? Para desmotivar, descalificar y no permitir y garantizar esa participación. Ejemplo, el registro electoral. El registro electoral, que por cierto comienza, ya hay una inscripción ahora, un proceso de jornada del 23 de julio hasta el 23 de agosto, que se podrán inscribir los jóvenes que hoy día cumplan 18 años, incluso para la fecha del 9 de diciembre. Pero para ser ciudadano y tener ejercicio del derecho de sufragio, tienes que estar inscrito en el registro electoral. Antes se realizaban jornadas masivas y que el ciudadano tenía la información, inscripciones, las máquinas de inscripción en el registro, en las universidades, en el metro, aquí en Caracas, en el metro, ustedes siempre veían, estaban instaladas los agentes de inscripción del Consejo Nacional, jornadas especiales en los centros comerciales. ¿Por qué? Porque precisamente el constituyente del año 1999, una de las tareas, y que está vigente en nuestro ordenamiento jurídico, es que esa soberanía, el rol protagónico que está establecido en el artículo 70 del pueblo en lo político, en los cargos de elección popular, referéndum, consultas, asambleas, reside intransferiblemente en el pueblo. Y los órganos de poder del Estado tienen que garantizar ese ejercicio, porque somos nosotros los ciudadanos, con nuestro ejercicio de político, lo que vamos a resolver la grave crisis política y económica que está afectando a todos los venezolanos. Y en este momento ellos anuncian que hay un registro electoral, como pasó el 20 de mayo, no hubo un registro electoral masivo, es decir, que al no darte la información, también te cerceno un derecho de participación. Solamente la información la tiene una determinada organización política que no le interesa, por ejemplo, al gobierno ir a un proceso donde participemos todos mayoritariamente, porque se ha demostrado que en Venezuela, cuando estamos organizados, cuando hacemos ejercicio, el ejercicio de los que creemos en la democracia, que tenemos la democracia en la Constitución que está vigente y la tenemos que defender, ese Estado de Derecho hay que defenderlo, porque las instituciones que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico las tenemos que defender. Y en ese momento nosotros tenemos que participar. Aquí, por ejemplo, Lirio, hubo unas elecciones de gobernadores y yo dificulto, y le digo con toda la responsabilidad individual, si aquí en Venezuela le regalaron las elecciones en el estado Zulia, en el estado Bolívar, que entregan esas elecciones, en el estado Nueva Esparta, en Anzoátegui, en Mérida, o sea, Táchira, que es una zona fronteriza. O sea, me van a decir que el gobierno regaló esas elecciones. No las regaló, las perdió. Pero aquí la noticia no era esa, era otra. Entonces nosotros tenemos que ver en positivo que era es un corredor electoral muy importante y que nosotros no podemos darlo así como a la ligera. Y hubo estados donde no se ganó elecciones porque no hubo una buena unidad. Y yo lo digo porque yo estoy en el estado Lara. Y en Lara hubo un proceso que fue muy duro, muy difícil de superar, porque incluso yo escuchaba personas que me decían que bueno, que si no ganaba el candidato de ellos en una primaria, preferían que ganara el candidato del gobierno. O sea, y estamos hablando de responsabilidades, bueno, que queremos avanzar hacia dónde, queremos vivir en democracia, queremos que se recupere el Estado social, de justicia social y de derecho, queremos que los ciudadanos, hoy día hay manifestaciones de los gremios, de los sindicatos, con todo su derecho, porque esas instituciones también están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y están amparadas por la Convención de los Derechos Humanos, tienen el derecho. ¿Y qué están pidiendo? Calidad de vida. ¿Qué estamos pidiendo? Que se cambie el gobierno, que son también instrumentos de lucha, pero los partidos políticos son instrumentos de lucha política y social que están allí y que en dictadura los eliminan en eso. Entonces nosotros que estamos defendiendo el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución, entonces nosotros tenemos que exigir, participar en ese sentido, y yo sí creo que cada ciudadano debe convertirse en poder electoral. Como dijo el Libertador, cada ciudadano tiene que participar, tenemos que buscar los mejores para defender los votos. En las zonas populares y en las zonas foráneas hay personas que buenos son cuidando esos votos. Y el proceso puede ser manual o puede ser automatizado, pero si tú no tienes una buena organización, de manera tal que tenga establecido ciudadanos que estén bien claros de sus funciones, que exijan lo que está en el reglamento, lo que está en la ley. Otro tema que esté en la ley para defender los votos, Lirio, el proceso no va a funcionar. Cuando nosotros analizamos los centros de votación, los resultados, luego de pasar un proceso, si en un centro de votación
todos los votos le son asignados a una sola organización política, ese centro careció de defensa del voto y de testigo. No hay la menor duda, sea manual o sea automatizado, eso es el estándar. Los comportamientos son iguales, se manejan en la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque Venezuela no es necesario ni siquiera hacer las encuestas en estadísticas. Cuando salimos a la calle, aquí el problema ya no es ni de ideología, si yo voté por el gobierno o no voté por el gobierno. Aquí el problema es que no tenemos calidad de vida y nos toca a cada uno de nosotros la gran responsabilidad de asumir los retos de las rutas que conocemos, las rutas que nos garanticen un cambio de manera pacífica, democrática y electoral, incluso de una presión porque el gobierno debe modificar su proceso económico, porque indiscutiblemente esa Venezuela que entró en este siglo y ya lleva en un gobierno de prácticamente cuatro quinquenios, ha llevado a una Venezuela a un atraso, que estamos en la Venezuela que está diseñada. Yo invito a leer nuevamente a los que no lo han leído y a los jóvenes que lean Doña Bárbara de Rómulo Gallego. Cuando empezamos a leer, vemos que estamos otra vez con las enfermedades que habíamos superado porque hemos bajado nuestra calidad de vida. Doctora, nos queda muy poco tiempo. Después de lo que ocurrió el 20 de mayo, cuando según las propias cifras del CNE fue el proceso electoral que menor capacidad de convocatoria tuvo, ¿qué le corresponde hacer a los ciudadanos, a los partidos, a las propias autoridades? ¿Cómo lograr ese cambio del que usted habla? ¿Cómo convocar a la gente que vaya a votar el 9 de diciembre para elegir a unos concejales y a los jóvenes para que se inscriban en el registro electoral? Pero cada uno de nosotros tenemos la obligación, en los partidos políticos más, de recuperar la fuerza que tiene el ejercicio del sufragio, la fuerza que tiene el voto. No hay la menor duda que es una fuerza, bueno, y tan evidente es que si no tuviéramos nosotros esos mensajes de descalificación, de desventaja, de anular los partidos políticos. Cada vez quien quiere mantenerse en el poder no teniendo mayoría, lo que más le interesa es que no participemos. La participación no excluye, o la organización para participar no excluye el que los ciudadanos puedan protestar con todo el derecho, calidad de vida, la mejora de sus incrementos salariales, la parte social, porque también es un principio que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Con ese CNE, el presidente Chávez fue a unas elecciones, ganó con 3 millones de diferencia de votos y luego convocó el referéndum de reforma constitucional en menos de 2 meses y lo perdió. Y lo perdió con ese mismo CNE. Y hay una pregunta, y cuando nos vengan a presentar un proyecto de constitución, ¿no vamos a participar? Antes de despedirla, minuto final, quisiera su comentario primero sobre, ya usted lo nombró, el deterioro de los servicios públicos a propósito de que la Asamblea Nacional va a sesionar hoy en el Zulia por la crisis eléctrica y también hoy se cumple un mes de esa protesta que inició el gremio de enfermería y al que han ido sumándose diferentes gremios del sector salud. Bueno, el pueblo está solicitando reivindicaciones sociales. El pueblo organizado, las amas de casa, pero no solamente son los gremios de enfermería y los médicos. Cuando usted va a los sectores populares, y lo digo también por Lara, ahí se protesta y trancan las calles todos los días por falta de gas en un país que no deberíamos tener ese problema de gas, la falta de electricidad, el problema del agua. Nosotros tenemos comunidades que tienen 1 mes y 2 meses sin el preciado líquido, como es el agua, y el tema del transporte. En Lara llaman la ruta Chivo. O sea, afecta la dignidad del ciudadano. Y el ciudadano sí quiere resolver su problema y quiere ser escuchado. Y tanto los órganos, tanto regionales, municipales y nacionales, tienen que ver que Venezuela está ante una grave crisis que tiene que ser resuelta de manera pacífica, democrática, electoral y constitucional. Si alguien tiene otra propuesta que no sea esa, tiene que tener la responsabilidad de decirle al país cuál es la solución. Sin atajo, porque cada vez que hay un atajo, lamentablemente, la violencia a quien más le interesa es al gobierno. Gracias por venir desde Lara a conversar con nosotros el día de hoy. Despedimos esta entrevista a Venevisión con Sobella Mejías, exrectora del Consejo Nacional Electoral y dirigente del Partido Acción Democrática en el Estado Lara. A ustedes también les damos las gracias por haber seguido Entrevista a Venevisión y les pedimos que se queden allí porque al regreso de la pausa tenemos estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.